Buenas noches, hoy les traigo una historia intrigante sobre una misteriosa mujer sonriente en el metro. Es siempre un placer tenerlos con nosotros en un nuevo episodio de Moral Ma Miedo. En esta ocasión, presentamos la historia completa de una de las leyendas más interesantes que hemos explorado en este proyecto. En el ya lejano 2017 hablamos de una pasajera fantasmal que una desafortunada pareja se encontró cara a cara en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Tras la publicación de ese relato, empezamos a recibir historias tras historias de supuestos encuentros con esta extraña mujer, la mujer sonriente del metro. Hoy les presentamos la historia que dio origen a esta leyenda, así como algunas de las experiencias más recientes que hemos recibido. Mi experiencia ocurrió en el 2010, poco después de llegar a vivir a la Ciudad de México. Un domingo, junto a una amiga que ahora es mi novia, decidimos visitar la feria de Chapultepec, divertidos y despreocupados. Disfrutamos de los juegos y la comida hasta tarde en la noche. Al dirigirnos de regreso en el metro, notamos un cambio en el ambiente. Un joven empleado nos instó a salir de la feria, agregando una inquietante sonrisa. Más tarde, en el vagón del metro, nos encontramos con una mujer sonriente cuya presencia nos llenó de un inexplicable temor. A pesar de nuestros nervios, decidimos cambiar de vagón en varias estaciones, pero la mujer siempre volvía a aparecer. A medida que el viaje avanzaba, la tensión creció hasta que finalmente, en la estación final, logramos escapar de aquella presencia inquietante. Este encuentro nos dejó con un profundo sentido de inquietud, y desde entonces he evitado viajar solo en el metro. Después de este episodio, continué escuchando historias sobre la mujer sonriente del metro, algunas de las cuales compartí en este artículo. Sin embargo, una de las experiencias más perturbadoras ocurrió cuando me encontraba en la estación Pantitlán. Un anciano empleado del metro parecía perturbado y mencionó la presencia de una figura fantasmal que merodeaba por la estación. Aunque inicialmente escéptico, sus palabras resonaron en mi mente mientras abordaba el tren. A lo largo de este artículo he compartido mis propias experiencias y las de otros, todas ellas relacionadas con la inquietante presencia de la mujer sonriente del metro. Aunque algunos pueden descartar estas historias como meras leyendas urbanas, para quienes las hemos vivido, estas experiencias han dejado una marca imborrable en nuestra mente. Mientras continúo explorando el misterio que rodea al metro de la Ciudad de México, sigo esperando el día en que pueda descubrir la verdad detrás de estas fascinantes historias de fantasmas. Agradezco a todos los que han compartido sus experiencias conmigo. Y estoy ansioso por seguir investigando y compartiendo nuevas historias en el futuro. Gracias por leer mi relato y por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si alguna vez se encuentran en el metro de la Ciudad de México, mantengan los ojos abiertos y quién sabe, tal vez se encuentren con la mujer sonriente del metro. Después de escuchar varias historias y recopilaciones del metro, empecé a viajar con algo de miedo cada vez que me tocaba quedarme tarde en el trabajo. Supongo que a muchos les pasa. Es normal que, cuando las historias ocurren cerca de ti o por donde transitas, no te puedan dejar completamente indiferente, aunque digas que no crees en estas cosas. A veces miraba con atención y algo de curiosidad también a las estaciones desiertas cuando pasábamos por ahí. Eventualmente, supongo, y eso que tanto había buscado en la estación Juanacatlán. Viajaba con mi pareja camino a casa de unos amigos, con la frente recargada en el cristal. Llegamos a la estación y nadie bajó ni subió. Mi novio seguía hablando y hablando, pero yo simplemente no podía ponerle mucha atención. Miraba con más interés las estaciones que íbamos dejando atrás, avanzamos y por un segundo algo tan claro que no tengo duda en describirlo por completo. Al terminar el andén, una mujer estaba recargada en la pared justo antes de empezar el túnel, como si estuviera parada al lado y luego hubiera recargado su cabeza en la pared con su frente. Esto me hace saber que lo que vi es algo fuera de la naturaleza, algo que me convence de que las historias que se cuentan de las cosas que habitan en el metro son verdaderas. La mujer estaba flotando a más de 1 metro del piso y esa imagen me perseguirá por siempre. Si me lo permiten, quiero compartir con ustedes y con la comunidad una pequeña historia contraria a lo que he visto en los comentarios de esos vídeos sobre el metro. Yo sí conocía esa historia desde años atrás. La conoce toda mi familia, de hecho.
Todo es de una anécdota que nos contaba mi abuela, algo que a ella le ocurrió en 1996. En una ocasión, a mitad de la tarde y con el vagón lleno de gente, observó algo horrible, una visión fantasmal que contradecía por completo sus creencias. Parada frente a la ventana, con la mirada perdida, de repente pasando por un túnel. Por una fracción de segundo estuvo segura de lo que vio, una mujer en el túnel que le sonreía tal vez a todos los pasajeros mientras nos observaba pasar. Sin embargo, ella sintió esa mirada, una mirada que le desnudaba el alma, pero pudo haber sido su imaginación, no se hubiera confundido con alguna mancha, con alguna figura haría que su cerebro le diera una forma fantasmal, eso pensó por unos segundos. Hasta que un jovencito que viajaba a su lado le preguntó si ella también la había visto. Esta era una anécdota que todos conocíamos en la familia, incluso nosotros, mis hermanos y yo, que, aunque somos también de la Ciudad de México, vivimos desde pequeños en Aguascalientes, todos conocíamos esa historia de la abuela. Yo conocería el metro hasta 2014. Cuando por mis 15 años me regalaron un viaje y estuve algunos días allá en la capital con mi familia. Fuimos a Teotihuacán, fuimos a Chapultepec y a todos esos lugares a donde llevan a los turistas. Era mi tercer día en la ciudad. Regresamos a casa por la noche, muy al sur. Olvido por ahora la línea que nos llevaba hasta allá, pero era de esas de trenes largos donde todos los vagones están unidos y puedes caminar por todo el tren. Veníamos los primos divertidos, platicando y bromeando. Pero eventualmente parecía que el cansancio nos llegó de repente. Se fueron acabando las sonrisas y fuimos guardando silencio. Sí, en ese momento se lo atribuimos al cansancio, pero pensándolo bien, fue como si una cortina lúgubre se hubiera extendido por todo el tren que nos llevaba de regreso a casa. Yo venía sentada junto a la puerta, de espaldas a donde entraban, y cansada se me repone un momento los ojos. Al llegar a la siguiente estación, sentí que una persona entró por mi lado y luego sentí como si se hubiera alejado por el tren. Y ahí vamos en silencio. Sí, pero en un instante el silencio cambió de repente, es muy difícil explicarlo, pero es como si incluso se hubiera perdido la respiración. Cuando volteé a ver a mis primos, observaban hacia la profundidad del tren, justo hacia donde había caminado quien sea que se ha subido a mi lado. Estaban como oídos, como en shock, y cuando quise ver hacia donde ellos estaban mirando, la curva que tomó el tren en ese momento me hizo perder de vista una figura que apenas pude ver por un instante. Se miraba como alguien parado, mirándonos. Segundos después, cuando el tren se emparejó de nuevo, esta persona de negro estaba caminando hacia nosotros, hacia donde estábamos, pero era como si hubiera avanzado 2 vagones en un segundo. No sé cómo explicarlo, y es que parecía que avanzaba despacio, como con pasos cortitos, pero a la vez se iba acercando muy rápido. Recuerdo que, sin decir nada, nos movimos corriendo hacia el frente del tren y poco después llegamos a una estación donde bajamos asustados. Las personas que viajaban en el metro y los que estaban en la estación a la que llegamos nos miraban extrañados. ¿Solo nosotros vivimos eso? ¿Solo nosotros la consideramos como algo fuera de lo común? Aunque yo no tuve oportunidad de verla con claridad, porque salí corriendo en cuanto se acercaba, lo que platicaron mis 2 primos que la vieron fue una descripción parecida a esa visión de la abuela, una descripción que me hizo temblar cuando una noche de ocio en YouTube leí el título de su vídeo La mujer sonriente del metro. Es entonces que llegué a su canal, llegué a ustedes por una mujer que, lamentablemente, vi antes de conocer esa leyenda. Gracias por leer mi historia. Mi historia es muy extraña. Yo tuve un encuentro con lo que creo que es esta mujer, y a raíz de eso fue que me puse a investigar y eventualmente llegué a todas las historias que se han contado aquí. Llegué a relatos de la noche. Esto ocurrió cuando comenzaban las medidas de confinamiento el año pasado. En la tienda donde trabajaba estábamos viendo solo un porcentaje reducido de los trabajadores y hacíamos otras labores porque en realidad no había ventas al público en ese momento y aprovechamos para adelantar el inventario. Recuerdo bien que por esa razón una noche salimos ya bastante tarde. Salimos 3 amigas juntas y fuimos hasta la estación Insurgentes. De ahí, una de ellas, Carla, tomó el Metrobús. Y Galia y yo entramos al metro. Las 2 íbamos con dirección a Pantitlán.
Ella se bajaba en Estación Pino Suárez para tomar transporte y yo en Candelaria, a donde pasaba a recogerme mi papá todas las noches. Sentíamos que apenas habíamos alcanzado a llegar. Debía ser de los últimos trenes de la noche, si no el último. Veníamos completamente solas en el vagón, o al menos eso es lo que nosotros creíamos. Estábamos platicando cosas del trabajo hasta que nos dimos cuenta de que Carla ya casi se tenía que bajar. Nos abrazamos, lo recuerdo bien. Pues al día siguiente ya no trabajaríamos juntas y quién sabe hasta cuándo lo volveríamos a hacer. Llegamos a la estación, el convoy se detuvo, las puertas se abrieron. Aquí, permítanme mejorarles la historia. Les aseguro que nadie entró, nadie. Pero cuando Carla se levantó y cruzó hacia la puerta para salir, fue como si al hacerlo hubiera revelado que había alguien detrás, en el otro extremo del vagón, como si hubiera aparecido de la nada. Galea también la vio, porque en cuanto salió, se detuvo y volvió a ver hacia allá. Las puertas se cerraron y solo alcanzó a voltear hacia mí, confundida, señalando hacia aquella mujer. Lo que vi me sigue aterrando hasta el momento de escribirlo. Aquella mujer miraba hacia el lado contrario de los andenes cuando comenzamos a avanzar. Primero pensé que saludaba a alguien del otro lado porque sonreía, pero cuando volteó es ella, y no había nadie en el andén cuando la miré de nuevo. Ya me estaba viendo a mí, me estaba sonriendo a mí. Sin decir nada, comenzó a caminar hacia mí. Quizás solo algunos pasos, pero a mí me resultaron eternos, como si cada paso, cada centímetro que se iba acercando, me matara un poco por dentro. Se sentó y logré decir, como si no tuviera ni idea, pues al menos ya nos estaba acercando más. Llegamos a la otra estación y sentí calma, como si no fuera necesario bajar, solo porque una señora rara me estaba viendo. Pero la señora se levantó y se quedó quieta a unos pasos de mí y yo solo bajé la mirada. Veía el piso mientras sentía como el tren se detenía. Ya estaba congelada, sentía que, si me levantaba y corría, la señora me iba a agarrar. En eso, como si algo me hubiera mandado, como si mi mamá desde el cielo lo hubiera mandado, de verdad, sentí como un señor que tenía ropa como de limpieza entró al vagón y me dijo que bajara con él, poniéndose entre aquella mujer y yo. Ni siquiera le pregunté por qué, aunque el señor iba diciendo algo sin sentido, como que ese tren ya no iba a trabajar o algo así. Cuando avanzó, no pude levantar la mirada, pero sentía la de aquella mujer que se clavaba en mí desde adentro. Antes de que pudiera agradecerle al Señor, solo caminó y se perdió por una de las salidas, no sin antes decirme que no tardaba el otro tren, que todavía faltaba, o no sé, puede ser que de esos viejitos que iban llegando y me subía al mismo vagón que ellos. Al pasar por ese último túnel para llegar a la administración, no pude evitar volver a bajar la mirada, como si algo me estuviera observando desde afuera, desde esa oscuridad, alguna vez. Les platiqué a mi familia de las leyendas que había escuchado en su canal sobre la mujer sonriente del metro, y es que varios de ellos trabajaron ahí. El último, hasta el 2015, trabajaba en el metro. Los demás parecían desconocer de esta leyenda, pero cuando le pregunté directamente a él, se quedó pensando, luego esbozó una sonrisa, como si el recuerdo le picara la lengua para empezarlo a contar. Claro que sí, muchos hemos escuchado de ella, pero no le decimos así, la mujer sonriente. Me dijo que hay muchas leyendas en el metro, muchas cosas que se cuentan en el sistema y sus estaciones. Muchas tragedias suceden ahí todos los días. Pero esta no te puedo decir que es cierta. Es una mujer que anda de negro, pero con ropa muy vieja, muy viejita. Parece más una persona sin casa que se refugia ahí y es lo que muchos creen de ella. Pero cuando yo la vi, pues no puedo explicar cómo pudiera ser en realidad una persona. La vimos una señora de limpieza y yo, y esa señora, curiosamente, tenía muchos años trabajando allí. Y esta fue la primera vez que la vio o que le pasó algo raro. En general, el metro ya estaba cerrado cuando solo quedábamos nosotros allí. Cada quien estaba de un lado del andén. Noté que la señora, de repente, se quedó quieta ahí y luego me gritó que volteara. Detrás de mí pasó esa mujer y de alguna forma difícil de explicar, sobre todas las vías, la vi a unos cuantos metros. Como si fuera una persona de verdad, como te estoy viendo a ti, pero al caer lo hizo extraño, como despacio, no flotando, pero como si fuera cayendo a una velocidad imposible, más lenta, como si no pesara nada. La señora salió corriendo y yo vi a aquella mujer adentrarse al túnel.
Llegaron dos compañeros rápidamente y nos apresuramos a revisar, pero no encontramos nada, tampoco en la siguiente estación. Aquella mujer se adentró en el túnel, pero desapareció en él. Todos en la familia nos quedamos en silencio, sin saber qué responderle a mi tía. Nos dijo que basta con preguntarle a la gente que trabaja en el metro, que, aunque la mitad te puedan decir que no la conocen, la otra mitad va a haber escuchado historias o, peor aún, las ha vivido. Les ha tocado encontrarse también con esa mujer sonriente del metro.